El crujido de un árbol al caer cortó el aire, una reverberación que lo sacudió hasta lo más profundo. El suelo tembló, como si la tierra misma se resistiera a la invasión. Los rayos del sol comenzaban a filtrarse entre las ramas rotas, pero todo parecía sombrío. Alejo se detuvo, incapaz de mover un solo músculo, viendo cómo su hogar se desplomaba ante sus ojos. ¿Por qué?, pensó, su voz callada, pero su alma desgarrada. La verdad es que no había tiempo para explicaciones, para historias. Todo estaba en ruinas. El sonido del motor del bulldozer se apagó solo por un instante, pero ese breve silencio se sintió como una eternidad. ¿Sería este el final de todo lo que conocía, de todo lo que había amado? Un frío recorrió su espalda mientras pensaba en lo que estaba por venir. Ya nada sería igual. Alejo caminaba lentamente hacia el lugar donde antes había estado el árbol más grande de su familia. A su alrededor, el sonido del bulldozer ya era lejano, pero el silencio que quedaba en su lugar lo llenaba todo. El aire pesado y denso parecía pesar sobre su pecho. Sin embargo, había algo que le impulsaba a seguir adelante. La tierra, que había sido suya desde generaciones atrás, parecía llamarlo. Pero, ¿quién podía salvar algo que ya estaba perdido? No tenía respuestas, solo la certeza de que no podía dejar que el progreso lo arrasara todo. Frente a él, el tronco del árbol caído era solo un recordatorio de lo que había sido. Pero era solo eso. O la lucha por su tierra estaba comenzando, a pesar de todo. Unas horas después, Alejo regresaba a su casa, donde encontró a su hermana, Lucía. ¿Sabes lo que está pasando?, le preguntó, su voz rota. Lucía levantó la mirada, aún incrédula. Es como si no hubiera nada que hacer, dijo ella, su tono lleno de desesperanza. Alejo respiró hondo y se sentó a su lado. No podía dar una respuesta, no podía ofrecer consuelo. La batalla era mucho más grande que ellos. Pero, ¿qué le quedaba por hacer sino resistir? ¿Luchar?, murmuró. Pero, ¿quién ganaba cuando todo estaba ya perdido? Al caer la noche, Alejo salió nuevamente. Se encontraba frente al río, el agua fluyendo tranquilamente, como si no hubiera nada fuera de lugar. Pero él sabía que todo estaba cambiando. En el silencio, algo dentro de él se rompía. No solo era la tierra la que moría, era la historia de su gente, la historia de su familia. Miró el agua, buscando respuestas. ¿Qué quedaba de todo aquello? ¿Acaso el agua seguiría fluyendo una vez que el progreso hubiera destruido todo lo que conocían? Esa noche, Alejo se despertó varias veces. El sonido de las máquinas, aunque lejanas, le impedían dormir. Su mente estaba llena de imágenes del pasado, del futuro incierto. Pero, en medio de la oscuridad, había algo claro: la lucha no iba a ser fácil, pero no podía darse por vencido. Al amanecer, no sabía lo que le esperaba, pero sabía que su lucha acababa de comenzar. Las máquinas, el progreso, la pérdida, todo se mezclaba en su mente. Sin embargo, el dolor ya no lo paralizaba. Ahora algo dentro de él despertaba. El ruido del motor se hacía cada vez más fuerte. Alejo miraba hacia el horizonte, donde se alzaba el edificio que nunca había querido ver, la corporación. Cada paso que daba lo acercaba a lo que sabía sería el principio de algo mucho más grande. El sol caía abajo, iluminando su rostro lleno de incertidumbre. Se giró rápidamente al escuchar unos pasos a lo lejos. ¡Alejo!, gritó Lucía, corriendo tras él. ¡Estás en peligro! La advertencia de su hermana lo golpeó en lo más profundo. ¿Cómo sabes lo que está pasando?, le preguntó, la ira en sus ojos mezclada con desesperación.
Lucía vaciló, pero su rostro era claro, ella también estaba aterrada. Un silencio pesado cayó entre ellos. Sabía que debía irse, pero algo lo retenía. Ellos están viniendo por nosotros, susurró Lucía, y Alejo entendió lo que eso significaba. No había vuelta atrás. Lucía alcanzó a Alejo, sus respiraciones entrecortadas. Ambos se detenían junto a un pequeño arroyo, el agua corriendo tranquilamente mientras el aire fresco les envolvía. No podemos seguir huyendo, dijo Alejo, su tono más suave. Lucía lo miró fijamente. ¿Qué más podemos hacer? Ellos tienen todo, respondió con lágrimas en los ojos. La lucha parecía inútil, pero en el fondo, ambos sabían que no podían rendirse. En el silencio que los rodeaba, Alejo sintió como el miedo comenzaba a apoderarse de él. ¿Y si no podían detener lo que estaba por venir? Pero cuando vio el río, algo en su interior le dio fuerza. Tenemos que hacer algo ahora, murmuró. La decisión ya estaba tomada. Unos días después, Alejo llegó al pueblo donde se encontraba el despacho de Elena. La tensión en el aire era palpable. Las personas evitaban mirarse. El miedo flotaba como una niebla invisible. Alejo entró al edificio, el timbre sonando como una advertencia. Elena lo miró desde su escritorio, su rostro serio. ¿Qué sabes de ellos?, preguntó, sin rodeos. Alejo dudó. Nada, pero sé que están en todas partes. Son más poderosos de lo que imaginamos. Elena se levantó, caminando hacia él con firmeza. Lo sé, pero eso no va a detenernos. Alejo la observó, sintiendo un escalofrío. La presencia de la corporación no solo era una amenaza, era el peso de una sombra que lo perseguiría por siempre. Elena lo miró con una advertencia en sus ojos. Tienes que prepararte, no hay marcha atrás. ¿Estaba dispuesto a enfrentar lo que venía? Alejo se encontraba en la casa de su abuelo, el hogar que siempre le había dado paz. Allí, en la tranquilidad del jardín, se encontraba con don Miguel, un viejo amigo de la familia. Lo que estamos enfrentando es más grande de lo que piensas, dijo don Miguel, con una mirada cansada. Alejo lo miró con desesperación. ¿Qué podemos hacer? Ellos ya tienen todo el poder. Don Miguel suspiró, tomándose su tiempo. El verdadero poder no está en el dinero ni en las máquinas, Alejo. Está en lo que defendemos. Alejo frunció el ceño, no entendiendo del todo. ¿Qué estás diciendo? Don Miguel le dio una sonrisa triste. La tierra es más fuerte de lo que crees, pero depende de ti. La verdad estaba ante él, pero la decisión no era fácil. ¿Y si pierdo?, preguntó Alejo. Entonces perderemos lo más importante, pero si no luchas, ya habrás perdido mucho antes de empezar. La lucha no solo era externa, sino interna. Al día siguiente, mientras el sol salía con fuerza, Alejo sentía que algo en su interior había cambiado. No podía quedarse quieto mientras todo lo que amaba se desmoronaba. Miró el horizonte. Decidido. Voy a luchar, dijo para sí mismo. Lucía lo miró desde la puerta de la casa. ¿Qué vas a hacer? Le preguntó, su voz llena de temor y esperanza. Lo que sea necesario, respondió Alejo, sin dudar. Era el comienzo de una nueva etapa, un camino hacia la lucha, aunque las sombras aún lo acechaban. El miedo, aunque presente, no lo detendría. Su corazón latía con fuerza, y su mente ya no temía a lo que vendría. Tenía un propósito, aunque el precio fuera alto. El destino ya no podía esperar. La calma antes de la tormenta. Alejo llegó a la cabaña al atardecer, el sol colándose entre las montañas,
iluminando la entrada de la pequeña vivienda. La vieja estructura parecía intacta, pero algo en el aire le decía que no lo estaba. Cuando entró, Rafael, su primo, lo recibió con una sonrisa. «Pensé que te habías olvidado de nosotros», dijo Rafael, su voz más suave de lo que Alejo recordaba. «No pude dejarlo todo así», respondió Alejo, con una mezcla de alivio y duda. Los dos se sentaron, conversando sobre viejos tiempos, pero la conversación no fluía con la misma naturalidad de antes. Rafael evitaba su mirada, y Alejo comenzó a percibir algo extraño en su actitud, algo que no encajaba. Los pequeños gestos, como el mirar constantemente hacia la ventana, le hicieron pensar que la tranquilidad era solo una ilusión. «¿Todo bien?», preguntó Alejo, rompiendo el silencio. Rafael sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. «Claro, todo bien», respondió rápidamente. Alejo no estaba convencido, y ese instante de duda lo perseguiría. La noche cayó, y los dos primos seguían conversando en la pequeña mesa de la cocina, pero las palabras parecían cada vez más vacías. Alejo miraba a Rafael, intentando hallar algo familiar en su rostro, pero solo encontraba una distancia que no comprendía. «Lo que está pasando no es solo el dinero», dijo Rafael de repente, bajando la voz. Alejo se detuvo, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Qué quieres decir?», preguntó, la tensión acumulándose entre ellos. Rafael desvió la mirada, mirando hacia el fuego. «Las cosas no son tan simples, Alejo. No todo es blanco o negro». Alejo frunció el ceño, sintiendo que algo dentro de él se desmoronaba. «¿De qué hablas?». La respuesta de Rafael fue un silencio pesado, pero en su rostro había algo más, un remordimiento que él no estaba dispuesto a compartir. Alejo respiró profundamente. Algo estaba cambiando y ya no podía ignorarlo, pero no podía dejar de confiar en él. ¿O sí? El sol de la mañana entraba suavemente por la ventana. Alejo había dormido mal, despertando con la sensación de que algo se estaba desmoronando a su alrededor. En la pequeña cocina, Elena se encontraba esperando, pero no había en ella la calma que solía tener. «Sé que algo está pasando», dijo ella, su voz grave. Alejo se sentó, tratando de procesar la información que había recibido. «¿Sabes qué ha pasado realmente? ¿Qué quieren de nosotros?». Elena lo miró directamente, sus ojos profundos, llenos de algo que Alejo no comprendía. «Lo que están buscando no es solo tu tierra, es algo mucho más grande, Alejo». La frase resonó en él como un eco. «¿Y tú qué sabes de todo esto?», preguntó con un tono que, aunque bajo, tenía una fricción peligrosa. Elena no contestó de inmediato. «Solo sé que no todo es como parece, y cuando lo descubras ya será demasiado tarde». Alejo sintió cómo su corazón latía más rápido. La confusión y la desesperación comenzaron a mezclarse. «¿A qué te refieres?», preguntó, pero la respuesta nunca llegó. Un silencio inquietante se apoderó de la habitación. El sonido de las puertas abriéndose repentinamente rompió la quietud. Alejo se giró justo a tiempo para ver a Rafael entrar apresuradamente, con una expresión tensa en el rostro. «Tienes que irte», dijo, sin rodeos, su voz cargada de desesperación. Alejo no comprendía. «¿Qué está pasando?», preguntó levantándose de golpe. «Ellos están aquí», dijo Rafael, y antes de que pudiera añadir más, una figura oscura apareció en la entrada. Un hombre alto, de rostro frío, con una chaqueta de cuero negro. El cuerpo de Alejo se tensó, el sudor frío recorriéndole la espalda.
El hombre lo miró fijamente, como si ya lo conociera. «Es hora de pagar lo que debes», dijo el hombre, su voz autoritaria. Un golpe helado recorrió a Alejo. Miró a Rafael, buscando alguna respuesta, pero lo único que encontró fue una expresión vacía. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz quebrada. Rafael no respondió. El hombre dio un paso hacia él, su mirada fija y penetrante. «Es tarde para arrepentimientos, Alejo». El suelo temblaba bajo los pies de Alejo mientras los hombres lo arrastraban fuera de la cabaña. Todo su ser quería resistir, pero la impotencia lo invadía. Rafael lo miraba y por un instante Alejo vio algo en su rostro. No era solo miedo, era culpa. «¿Por qué?», susurró, pero Rafael no respondió. Ya era demasiado tarde para explicaciones. Alejo fue empujado hacia el exterior, donde la luz del día parecía mucho más fría de lo que recordaba. Todo a su alrededor parecía lejano. Elena apareció de repente, corriendo hacia él. «¡Alejo, corre!», gritó, pero sus palabras se perdieron en el caos. Todo lo que sentía ahora era el dolor de la traición, la desconexión de lo que alguna vez fue su mundo. «Todo este tiempo», murmuró para sí mismo. ¿Cómo podía haber confiado tanto? Su cuerpo se movió por instinto. Sabía lo que tenía que hacer. Ya no podía retroceder. El aire estaba denso, como si la tierra misma hubiera dejado de respirar. Alejo caminaba lentamente, el sol bajo proyectando largas sombras. En su mente todo se desmoronaba: la traición de Rafael, el silencio de Elena y las verdades a medias que le habían contado. El mundo parecía mucho más oscuro ahora, mucho más extraño. Se detuvo en un claro, el silencio abrumador. Todo a su alrededor parecía inmóvil, pero su mente no dejaba de girar. «¿Cómo no lo vi antes?», se preguntó, mirando las huellas de sus propios pasos, ahora borrosas en la tierra húmeda. Unos susurros lo rodeaban, y una pieza clave encajó en su mente. Algo faltaba. Las piezas del rompecabezas se alinearon, y la verdad empezó a asomar. Rafael no estaba solo en su traición. Alguien más estaba involucrado, alguien cercano. ¿Pero quién? El susurro de la verdad se alzó, y con él la pesadez de la revelación. En la oscuridad de la cabaña, el fuego chisporroteaba suavemente, pero la calma era engañosa. Alejo no podía dejar de recordar lo que había escuchado de Elena. «Las cosas no son lo que parecen», había dicho, pero sus palabras ahora resonaban con más peso. A medida que el tiempo pasaba, las piezas del pasado comenzaban a encajar. La traición no comenzó ayer. Era algo que había estado cociéndose a fuego lento desde hace años. «Recuerdo el día que todo cambió», pensó Alejo, sus ojos cerrándose mientras la memoria lo golpeaba. La reunión secreta en el despacho, las miradas furtivas, los acuerdos susurrados entre paredes. Todo había sido planeado, pero aún no podía comprender por qué. El sonido del viento golpeando la ventana lo devolvió al presente. Lo que había creído su familia, su gente, todo lo que lo había motivado, ahora era una mentira. «¿Cómo pudimos caer tan bajo?», se preguntó, su voz vacía. La verdad ya no era algo lejano, estaba ahí frente a él. Elena apareció en la puerta, su silueta recortada contra la luz de la mañana. Alejo no la miró de inmediato, sino que permaneció allí, en silencio. La conversación de la noche anterior flotaba entre ellos, como una cuerda rota. «¿Qué está pasando, Elena?», preguntó finalmente, su voz cargada de desconfianza. Ella se acercó lentamente, sin palabras, hasta que estuvo frente a él.
Es hora de que sepas la verdad, dijo, su tono suave pero firme. Alejo la miró, sus ojos duros. ¿La verdad sobre qué exactamente? Elena respiró hondo. Sobre ti, sobre tu familia, sobre todo lo que creías. El aire entre ellos se tensó. No sé si quiero escuchar más, murmuró Alejo, pero la mirada de Elena lo detuvo. Había una certeza en su rostro que Alejo no podía ignorar. La mentira que hemos vivido es mucho más grande de lo que puedes imaginar, dijo ella, casi en un susurro. Los ecos de esas palabras lo atravesaron, y algo dentro de él se quebró. Elena dio un paso atrás y se sentó lentamente, sus manos entrelazadas en su regazo. Sabías que todo esto era parte de un plan. No es solo tu tierra lo que buscan, Alejo. Lo que realmente quieren es el legado. Alejo la miró confundido, pero algo en su tono lo hizo callar. ¿Qué quieres decir?, preguntó, casi en un susurro. Elena levantó la mirada, sus ojos ahora completamente serios. Tu familia nunca fue solo una víctima. Ellos también tienen sangre en las manos, pero tú no sabías. Nadie te lo dijo. Alejo retrocedió, su mente corriendo a 1000 por hora. ¿Cómo? Fue todo lo que pudo articular. Elena lo miró con tristeza. Tu abuelo estaba involucrado en todo esto, y tú, Alejo, llevas la misma carga. La misma culpa. Un helado silencio siguió, cada palabra de Elena hundiéndose en su pecho como una daga. Alejo no podía procesarlo. La verdad era mucho más compleja de lo que había imaginado. Alejo salió de la cabaña, el aire fresco de la mañana golpeando su rostro. Los árboles, la tierra, todo lo que había sido suyo, ahora se sentía ajeno. Así que esta era la verdad todo el tiempo, murmuró para sí mismo, las palabras pesando sobre él. La luz del sol ya no se sentía cálida. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si estuviera alejándose de su propio ser. Sabía lo que tenía que hacer aunque no le gustara. La verdad ya estaba ahí, frente a él, y no podía ignorarla. Ya no hay vuelta atrás, pensó, sintiendo cómo la transformación comenzaba dentro de él. Ahora tenía una misión, aunque el dolor de la traición lo seguía acechando, pero su resolución era firme. Lo que viniera después, lo enfrentarían. El aire estaba tenso, vibrante, con el sonido del viento agitado. Alejo avanzaba con determinación hacia el edificio donde todo iba a cambiar. Cada paso retumbaba en su pecho como un latido violento. La luz del atardecer se colaba entre los edificios, creando sombras alargadas en su camino. Ya no hay vuelta atrás, murmuró, el sudor empapando su frente. Unos pasos más y estaría frente a lo que más temía. La puerta se cerró con un golpe seco detrás de él, y el eco de su respiración llenó el espacio vacío. Cada músculo de su cuerpo se tensó al escuchar los pasos de los hombres que se acercaban. Su pulso acelerado era lo único que podía oír. Y entonces una sombra apareció en la puerta. No había vuelta atrás. La confrontación era inminente. La confrontación comenzó en un parpadeo. El primer golpe fue verbal, seco, un choque de ideologías que resonó en las paredes vacías. ¿Sabías que esto iba a pasar? Alejo, dijo la figura encapuchada frente a él, su voz áspera como un susurro. Alejo apretó los dientes, su respiración entrecortada. No creas que me vas a intimidar, respondió, dando un paso hacia adelante. La tensión se cortaba como el filo de una espada. Las palabras volaron rápidas, furiosas, cada una más pesada que la anterior. Lo que luchas, lo que defiendes, ya está perdido.
La tierra no es suficiente para salvar a tu gente, dijo la figura, desafiante. Alejo no dudó. Lo haré, aunque me cueste la vida, gritó, su voz retumbando en el espacio vacío. La pelea apenas comenzaba. De repente, un grito. Lucía, corriendo hacia ellos, cayó al suelo, la sangre manchando su camisa. Alejo gritó su nombre, pero la confusión lo envolvió. Todo ocurrió en un parpadeo: la traición, la ira, el sacrificio. ¡No! Alejo se lanzó hacia ella, pero la figura encapuchada lo detuvo con una mano firme. Si no la detienes, todo esto será en vano, dijo, su voz grave, casi cruel. Alejo, temblando de rabia, se arrodilló junto a Lucía. Lo haré, prometió, mirando a los ojos de la mujer que siempre había amado. Te lo juro. Las lágrimas corrían por su rostro mientras la presión de la realidad lo ahogaba. No era solo una batalla física. Era un conflicto interno. Te lo prometo, susurró nuevamente, su voz quebrada. El precio de la lucha había comenzado a revelarse. El aire se volvía más denso, casi insoportable. Alejo se levantó, su cuerpo ya exhausto, pero su mirada llena de fuego. Todo lo que has hecho, todo lo que eres, todo esto, ya no me importa, dijo, su voz retumbando en la sala. El enemigo frente a él sonrió, un gesto frío y calculador. Te creíste el héroe, Alejo, pero no sabes nada. Las palabras fueron como cuchillos. Lo que has hecho hasta ahora solo ha sido un juego para mí, continuó la figura, su tono lleno de desprecio. El verdadero control siempre estuvo en mis manos. El dolor en el pecho de Alejo se transformó en furia. Es hora de que lo sepas. Este juego se acaba ahora, gritó avanzando hacia él con una determinación inquebrantable. Cada palabra, cada movimiento estaba cargado con la desesperación de años de lucha. No había vuelta atrás. El sonido del aire pesado llenaba la habitación mientras Alejo se caía de rodillas. Todo había terminado, pero el dolor no se detenía. La figura encapuchada, derrotada, caía al suelo, y Alejo miró su cuerpo con una mezcla de alivio y tristeza. Lo logré, pensó, pero las palabras no lo consolaban. La destrucción lo rodeaba, y lo que alguna vez fue su mundo ya no existía. Lucía, herida pero viva, le tomó la mano con fuerza. Lo que has hecho no se olvida, le dijo con voz rasposa. Alejo no respondió, solo cerró los ojos, sintiendo la brisa en su rostro. Había pagado un precio, pero también había ganado algo mucho más grande. Así que este es el final, murmuró. El futuro estaba lleno de incertidumbre, pero algo en su interior le decía que, por primera vez, tenía el control. La batalla había sido ganada, pero la guerra aún no había terminado. El viento soplaba suavemente, llevándose las últimas cenizas del conflicto. El sol ya no era el mismo, su luz era más suave, como si el día tratara de sanar la tierra que había sido rasgada por la violencia. Alejo se quedó allí, quieto, mirando el paisaje que una vez conoció y que ahora se veía irreconocible. El eco de los gritos, el estruendo de las batallas, todo se desvanecía lentamente, pero el vacío permanecía. Los árboles, antes llenos de vida, se veían sombríos, como si compartieran su dolor. La gente ya no era la misma. Los recuerdos se mezclaban con la realidad, y todo lo que había sido claro ahora se sentía distante. Alejo inhaló profundamente como si tratara de absorber la paz que tanto había deseado, pero lo único que encontró fue la soledad. Lo perdí todo, pensó.
Todo había cambiado, pero lo que aún quedaba era la verdad, y eso le daba un pequeño rayo de luz en la oscuridad. Alejo caminó por el pueblo, ahora desolado, las calles vacías y silenciosas. Su mente viajaba entre el pasado y el presente, entre lo que había perdido y lo que había logrado. Recordaba los rostros de quienes ya no estaban, las risas que habían quedado en el aire, la traición, el sacrificio. Todo parecía un sueño lejano. ¿Lo hice bien?, se preguntaba en silencio, mirando el pueblo que tanto amaba, ahora marcado por las huellas de la guerra. ¿Cuánto? El viento se llevaba los últimos recuerdos, como si el mundo mismo tratara de olvidarlos. Unos pasos más y llegó al viejo banco donde solía sentarse con su familia. Allí, en ese lugar, comenzó a comprender. La vida seguía, pero nunca sería igual. Así es como sigue, murmuró, aceptando la pérdida que se cernía sobre él. Alejo se detuvo al ver una figura acercándose desde la distancia. Lucía. Aunque su rostro estaba marcado por el cansancio y la tristeza, en sus ojos había una chispa de vida. «Pensé que te habías ido para siempre», dijo Alejo, su voz rasposa. Lucía sonrió débilmente. «No podía dejarte solo». Se acercó lentamente y se sentó junto a él, el silencio entre ellos llenado solo por el susurro del viento. «Lo hemos perdido todo, ¿verdad?», dijo Lucía mirando al frente. «Sí», respondió Alejo, sus ojos fijos en el horizonte. Pero a pesar de la tristeza, algo más brillaba en sus ojos. «Pero aún podemos encontrar algo, ¿verdad?». Lucía lo miró, y en ese instante supo que todo había cambiado, pero lo que quedaba podía ser suficiente. La esperanza, aunque pequeña, seguía viva. Don Miguel apareció frente a ellos, su figura encorvada por los años, pero su presencia todavía tan firme como antes. «No importa lo que pase», dijo, su voz cargada de una sabiduría que solo los años podían otorgar. «Todo lo que luchamos, todo lo que hemos perdido, no se va a ir con el viento». Alejo lo miró, las palabras ahí, calando hondo en su corazón. «Es difícil aceptar, ¿verdad?», dijo don Miguel, «pero en el fondo, todo lo que hemos hecho es por algo, por la tierra, por la memoria de los nuestros. Eso nunca se pierde». Alejo respiró profundamente, comprendiendo por fin el legado de su familia. «Gracias, don Miguel», dijo, un leve suspiro escapando de sus labios. «Lo entendí», murmuró. Aunque la lucha había terminado, las lecciones nunca se irían. Y esa verdad le dio paz. La paz llegó lentamente, como el final de una tormenta. Alejo se levantó, mirando el horizonte con una nueva determinación. «Este es el comienzo de algo diferente», dijo en voz baja, casi para sí mismo. Lucía se acercó a él, su mano tocando suavemente su brazo. «Lo hicimos», dijo ella, su voz tranquila. Alejo asintió, pero las palabras no eran necesarias. Habían llegado al final de un camino y al inicio de otro. Lo que había sido perdido nunca se recuperaría, pero lo que quedaba ahora era más importante. «Vamos a seguir adelante», murmuró Alejo, mientras la luz del sol se suavizaba, reflejando la calma que finalmente había alcanzado. La lucha había terminado, pero la vida, en su forma más sencilla, estaba por comenzar de nuevo. El silencio era absoluto. La tierra, después del caos, comenzaba a respirar nuevamente. El sol se alzaba tímidamente, iluminando las ruinas de un mundo que ya no existía. Alejo caminaba lentamente, sus pasos apenas perceptibles, como si el peso del tiempo y la pérdida lo aplastaran. La brisa acariciaba su rostro, suave, pero llena de recuerdos. Había perdido mucho, pero también había ganado algo en el proceso, la comprensión de lo que realmente importa. La casa, antes llena de risas,
ahora era solo una sombra de lo que fue. ¿Valió la pena?, se preguntó en su mente, mirando lo que quedaba de su hogar. La respuesta estaba en el aire, en la quietud que lo rodeaba, un eco lejano de lo que alguna vez fue. Alejo dejó atrás el pueblo y caminó hacia el campo. Cada paso lo acercaba más a la aceptación, al entendimiento de que nada volvería a ser igual. El viento arrastraba algunas hojas secas por el suelo, una danza silenciosa que parecía recordarle todo lo que había perdido. «Lo que queda es todo lo que importa ahora», murmuró, sin esperar respuesta. La verdad, aunque dolorosa, lo liberaba. La tierra era suya, pero lo que realmente tenía era su alma intacta, aunque marcada por la guerra. Dejó atrás las huellas del pasado, pero una parte de él seguiría en ese lugar donde todo comenzó. Con una última mirada al horizonte, Alejo comenzó a caminar hacia el futuro, aceptando lo que venía sin miedo. Mientras avanzaba, un sonido conocido lo detuvo. Era la voz de don Miguel, fuerte aunque distante, llamando desde el campo cercano. «Lo que has hecho, lo que hemos hecho, no se olvida fácilmente». Alejo se giró y vio al viejo mentor, su figura débil pero sólida, acercándose con lentitud. «No te olvides de lo que eres», dijo don Miguel, su voz casi un susurro. Alejo asintió, el peso de sus palabras calando hondo. Recordaba cada lección, cada momento compartido. «Lo que somos no cambia, Alejo», agregó, «solo crece». En ese instante, Alejo comprendió. Había completado su viaje, pero la lucha por la tierra y la verdad nunca terminaría. Sin palabras más, don Miguel desapareció en la niebla, dejando atrás solo el eco de su sabiduría. El paso del tiempo no era ajeno a Alejo. Los días se deslizaban lentamente, como hojas flotando en un río, pero a medida que el tiempo pasaba, algo dentro de él se calmaba. La vida comenzaba a tomar un nuevo ritmo. Ya no había prisa ni angustia. Las cicatrices del pasado seguían ahí, pero ahora parecían más suaves, como si el mundo mismo las hubiera suavizado con el tiempo. En el pueblo, las primeras flores comenzaban a brotar de la tierra rota, una señal de que la vida seguía, a pesar de todo. A veces, solo hace falta tiempo, pensó Alejo, sonriendo débilmente mientras observaba las flores crecer. La tristeza aún lo acompañaba, pero ya no lo dominaba. La esperanza, como esas flores, comenzaba a renacer. Alejo se detuvo frente al árbol que alguna vez representó todo lo que había perdido. Ahora, sus ramas eran fuertes, sus raíces profundas, y a su alrededor la vida volvía a florecer. Con una mano sobre el tronco, Alejo susurró: «La verdad no se posee, se vive». La frase flotó en el aire, simple pero llena de significado. El viento se calmó, y por primera vez en mucho tiempo, Alejo se sintió en paz. Todo lo que había luchado por salvar, por entender, ahora era parte de él. La tierra, la gente, la memoria, todo lo que importaba ya estaba dentro de él. Y así, con una última mirada al horizonte, Alejo dio un paso hacia el futuro, dejando atrás las sombras del pasado.